Nuestro sexto paso es la importancia de actuar en la palabra de Dios. Hoy día veremos la importancia de actuar en la palabra de Dios que hemos creído. Como decía alguien, si no actuamos en la palabra de Dios que hemos creído, esa fe se convierte en incredulidad y dureza de corazón. Hemos visto que fe viene por el oír la palabra de Dios, y si nos mantenemos oyendo y oyendo la palabra de Dios es inevitable que la fe crezca en nuestros corazones. Pero si hemos creído, tenemos que hacer algo. Si la fe ha llegado, es momento de actuar. Porque como dice Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Tu fe puede estar viva o puede permanecer muerta. Es como cuando era joven y me fractura la pierna, estaba con el yeso, y había hablando la palabra de Dios para mí. Jesús tomó mis enfermedades y dolencias, por las llagas de Jesús he sido sanado, lo confesaba una y otra vez, y sucedió lo inevitable, la fe creció en mi corazón. Volviendo a Santiago 2:17, veamos lo que dice en otras versiones. La Biblia de Mafet dice, la fe sin acciones correspondientes es estéril. Si no hacía algo, todo ese confesar y esa fe que se había creado, se iba a convertir en algo estéril. Veamos ahora la Biblia en lenguaje sencillo donde dice, lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que somos fieles a Dios si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta. De nada me servía ser fiel tomando la palabra de Dios y confesándola una y otra vez si no actuamos en lo que creemos. Y por último revisemos la Biblia amplificada que dice, así también la fe, si no tiene obras, hechos y acciones de obediencia que la respalden, se destituye a sí misma de poder, es inoperativa y está muerta. Si no hacía una acción de fe, esa fe iba a quedar totalmente inoperativa, se iba a destituir totalmente de poder, e iba a quedar muerta. Volviendo a lo que me pasó, estaba con la pierna fracturada, con el yeso, y esa noche en un servicio el Espíritu Santo me dijo mientras escuchaba la prédica: Ricardo, ¿estás sano? Le dije, sí, estoy sano por las llagas de Jesús. Y él me preguntó, ¿y qué hace un sano con un yeso? De veras, si estaba sano, ¿qué hacía con un yeso? Bueno, tomé la decisión de quitarme el yeso, me habían dado instrucciones de no dejar que caiga agua al yeso pues se iba a abrir todo. Así que como era invierno y hacía frío, decidí esperar a la mañana para ducharme y sacar el yeso, y eso hice en la mañana, y adiós yeso. Estaba totalmente sano. Había pasado tiempo oyendo la palabra de Dios, y como dice en Romanos 10:17 la fe creció en mi corazón. Ahora debía tener acciones correspondientes a lo que había creído. Si vemos cada milagro que hubo a lo largo de la Biblia, y vamos a examinar algunos, veremos que hubo una acción de fe involucrada. Esto lo he visto una y otra vez cuando he ministrado campañas de sanidad divina, cuando la persona que ministro toma acciones correspondientes basadas en la palabra que escucha recibe su milagro. Por ejemplo, una hermana llegó con muletas a una campaña que hice en la ciudad de los Andes. Después de terminar de compartir la palabra le pedí que tome acciones correspondientes con su fe y empezase a caminar sin las muletas, ella las dejó y empezó a caminar sin ningún problema. Las acciones que acompañaron a su fe fueron lo que trajo el milagro que ella necesitaba. Veamos este principio en la sanidad del cojo de Listra. En Hechos 14 de 7 al 10 leemos, y allí predicaban el Evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó, y anduvo. En este milagro podemos ver la conexión que hay entre la palabra de Dios y las acciones a la hora de recibir un milagro. Mientras Pablo y Bernabé estaban predicando la palabra, este hombre de Listra estaba escuchando, y la fe se empezó a levantar en él. Pablo se dio cuenta de esto y le dijo que tome una acción. El cojo hizo una acción de fe y recibió su milagro. Quiero que vean, el hombre tenía fe para ser sanado, pero el hombre tenía que hacer algo. Como vemos, si el hombre no hubiera actuado sobre la palabra de Dios nunca hubiera caminado. Veamos ahora las bodas de Caná, Juan 2 del 1 al 11. Si vamos a los evangelios veremos que Jesús siempre motivó a la gente a actuar para recibir su milagro. 3 días después hubo una boda en la aldea de Caná en Galilea.
La madre de Jesús asistió a la boda y Jesús y sus discípulos también fueron invitados. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen más vino. Jesús le respondió, Madre, ¿por qué me molestas con eso? Mi hora no ha llegado todavía. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra que los judíos usaban para sus ritos de purificación, de unos 80 a 120 litros cada una. Jesús les dijo, llenen las tinajas con agua. Y las llenaron hasta el borde. Luego les dijo, ahora saquen un poco y llévenlo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y el encargado probó el agua convertida en vino. No sabía de dónde venía, aunque los sirvientes que habían sacado el agua sí lo sabían. Entonces llamó al novio y le dijo, este es el vino más delicioso que he probado jamás. Siempre se sirve primero el buen vino, y después el de calidad inferior cuando todos ya han tomado bastante. Con este primer milagro que hizo en Caná de Galilea, Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Este milagro es muy interesante. Aquí Jesús convirtió el agua en vino. En esa fiesta había 6 tinajas de piedra para agua, cuya capacidad era alrededor de 100 litros por tinaja, así que estamos hablando de unos 600 litros. Jesús les dijo a los sirvientes que llenasen las tinajas de agua, ellos necesitaban vino, pero Jesús les pidió agua. Los sirvientes fueron obedientes y llenaron las tinajas de agua hasta el tope. Fueron donde Jesús y aquí vino lo difícil, les dijo que fueran donde su jefe con el agua. Meditemos un momento en esto, fue fácil llevar el agua a Jesús, no tenían nada que perder, pero el ir donde su jefe con el agua, eso era otro asunto, les podía costar el empleo o algo más. Sin embargo, mientras ellos llevaban las tinajas de agua, algo sucedió, el agua se convirtió en vino, y en un vino de la más alta calidad. La acción de obediencia produjo el milagro. Veamos ahora la sanidad del hombre enfermo en el estanque de Betesda en Juan 5 del 1 al 11. Posteriormente, Jesús fue a Jerusalén para una fiesta de los judíos. En Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, hay una piscina rodeada de 5 pórticos. En hebreo se llama Betesda. Allí yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos esperando que el agua se agitara. Se creía que un ángel agitaba el agua de vez en cuando y el primero en entrar en el estanque después de eso, sanaba de cualquier enfermedad. Había allí un hombre que había estado enfermo durante 38 años. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le preguntó, ¿quieres recuperarte? El enfermo respondió, Señor, no tengo a nadie que me ayude a entrar en el estanque cuando se agita el agua. Para cuando yo llego, otro ya entró antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante, el hombre quedó sano, tomó su camilla y comenzó a caminar. Ese día era sábado. Por eso los líderes judíos le dijeron al hombre que había sido sanado, hoy es sábado, no está permitido que cargues tu camilla. Pero él les contestó, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Veamos qué es lo que pasó aquí. Estamos en un estanque llamado Betesda, nombre que significa misericordia. Este estanque debe haber sido un poco grande pues habían 5 pórticos por donde entraba la gente, además había una multitud de enfermos. En este estanque de misericordia cada cierto tiempo venía un ángel que movía las aguas, y el primero que descendía era sanado de la enfermedad que tuviese. Para que hubiese una sanidad se necesitaba un acto de fe, el enfermo debía ir y descender al agua lo más rápido posible. Smith Wigglesworth solía decir al principio de sus campañas, la primera persona que llegue al púlpito será sanada de cualquier enfermedad que tenga. E invariablemente la primera persona que llegaba era sanada de la enfermedad que tuviese, sea cáncer, apendicitis, asma, o cualquier otra. Uno tenía que actuar para recibir su milagro. Volviendo a nuestra historia, había un hombre que estaba enfermo hacía 38 años. No sabemos qué enfermedad tenía, solo que no podía ir solo al estanque pues necesitaba la ayuda de otro. Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? El hombre le empezó a contar su historia y su imposibilidad. Pero Jesús le dijo, no pongas tus ojos en las cosas que no puedes hacer, haz un acto de fe, levántate, toma tu lecho y ve a tu casa. El hombre entonces se levantó, tomó su lecho y se fue a su casa.
Él colocó acciones a su fe y recibió su milagro. La gente religiosa le dijo, ¿qué haces llevando tu lecho en el día de reposo? No les importaba que este hombre hubiese recibido un maravilloso milagro, lo único que querían era que cumplan con todas sus reglas y leyes. El hombre sanado solo les dijo, el que me sanó me dijo que tomase mi lecho y me fuese a casa, y yo como soy obediente le estoy obedeciendo. La acción de obediencia a la palabra de Dios es lo que trae los milagros a nuestra vida. Otro caso interesante de un hombre que actuó para recibir su milagro es el ciego de nacimiento. En Juan 9 del 1 al 11 vemos lo que pasó. Aquí está el pasaje en la versión de mensaje. Mientras caminaba Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, no fue por sus pecados ni los de sus padres, sino para que el poder de Dios se manifestara en él. Debemos realizar las obras del que me envió mientras es de día, porque llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, lo puso en los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. El hombre fue, se lavó y regresó viendo. Los vecinos y los que antes lo habían visto pedir limosna preguntaron, ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían, es él. Otros, no es él, sino que se le parece. Pero él dijo, soy yo mismo. Y le preguntaron, entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Respondió, el hombre llamado Jesús hizo barro, me lo puso en los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Aquí los discípulos están en medio de una discusión teológica, ¿quién pecó, este hombre o sus padres? Muchas veces cuando vemos a una persona enferma lo único que pensamos es que la persona tuvo la culpa de estar enferma, pero la mayoría de veces ese no es el caso. Jesús les dijo, no fue culpa de él o sus padres. Sin embargo, como yo tengo que hacer las obras de Dios voy a sanarlo. Luego de hacer esto escupió en tierra, hizo barro, lo esparció en los ojos del ciego y lo mandó al estanque de Siloé para limpiarse. El cojo pudo haberse molestado y decir, no voy a ir después de que pusiste esta cochinada en mis ojos. Pero vemos que no hizo eso sino que obedeció a Jesús, fue al estanque y recibió su milagro. Es decir, el milagro llegó después de la acción de fe del ciego. Cuando la gente que lo conocía le preguntó cómo había sanado, él daba testimonio de que había recibido su milagro luego de hacer lo que Jesús le había dicho. La fe y las acciones son lo que nos trae los milagros. Veamos ahora una pesca milagrosa. Lucas 5 del 1 al 7. Para terminar veremos la pesca más grande de la vida de Pedro. 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. 2. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. 5. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Jesús iba a predicar ese día, y había una multitud de personas, y como buen ingeniero de sonido sabía que la mejor forma para que todas las personas pudiesen escucharlo era alejarse un poco de la orilla en una barca y hablar de ahí a la gente para que ondas sonoras chocasen con el mar y éste le sirviese de amplificador. Así que le pidió a Pedro prestada su barca y empezó a predicar. Cuando terminó de hacerlo, le dijo a Pedro, echa tus redes al mar. Ahora Pedro había estado trabajando toda la noche y no había pescado ni un zapato. Él era pescador y sabía que no se podían echar las redes al mediodía pues los peces la verían, así que le dijo a Jesús, mira Jesús, tú eres predicador pero yo pescador, yo conozco mi negocio y tú el tuyo, pero ya que tú lo dices,
voy a actuar en fe a tu palabra y tirar mis redes. Cuando Pedro tiró sus redes al mar en obediencia a la palabra de Jesús, los peces vieron la red y empezaron a decirse uno al otro, vamos corriendo a las redes de Pedro, porque está actuando en fe al obedecer a Jesús. Y se metieron en las redes y Pedro recibió la mayor pesca de su vida. Pedro recibió su milagro por actuar en la palabra de Dios y tú recibirás el tuyo por hacerlo. La fe actúa en la palabra de Dios, y si quieres llegar al nivel más alto de fe debes entender que tu fe debe estar acompañada de acciones.